Esta mañana vamos a hablar de este texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 15. Así que acompáñenme para leerlo. Sígueme a medida que vamos a leer estos versículos. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague mal a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Puede sentarse. El tema de esta mañana es honrando a los líderes, corrigiendo y ayudando a los miembros. Antes que entremos a lo que el texto nos enseña, a menudo enseñamos algo que llamamos el sacerdocio de todos los creyentes. Eso quiere decir que cada creyente es un sacerdote. Ahora, estamos hablando del sacerdocio bíblico que enseña la Escritura, y no quiero que lo confunda con el sacerdote que hablamos generalmente en la Iglesia Católica. Estamos hablando de lo que la Escritura enseña acerca del sacerdocio. Primera de Pedro 2:5 nos dice lo siguiente. Dice: vosotros también, hablando de los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esa es una referencia a los creyentes. Es el sacerdocio santo. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento estaban esos sacerdotes que ofrecían sacrificios a Dios a favor del pueblo. En el Nuevo Testamento encontramos que el creyente, el que ha dado su vida a Cristo, llega a ser parte de ese sacerdocio. Es increíble. En el Antiguo Testamento era un privilegio para una tribu ser sacerdotes. Pero en la Biblia dice que cuando llegamos a conocer a Cristo, nosotros llegamos a ser parte de ese sacerdocio santo. Y vea, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En Apocalipsis también 1:5 y 6 y capítulos 5, 9 y 10, no lo voy a leer esta mañana. Pero la idea de esto, el sacerdocio de cada creyente, es que cada creyente tiene acceso a Dios directamente. No hay algo más que pueda intervenir esa relación. Somos sacerdotes llamados a ser santos, como eran llamados ellos en ese tiempo. Somos llamados a adorar a Dios, algo muy importante, y eso va hasta el punto de la Reforma, tenemos la libertad también de interpretar la Escritura. Tenemos la libertad y el privilegio de interceder por otros, y tenemos también ese privilegio de compartir el Evangelio con otras personas. Como sacerdotes, ese es nuestro llamado. Cada uno de nosotros es valioso delante de Dios. Y quiero que entendamos algo, que muchas veces hacemos distinciones en la iglesia. Tenemos lo que llamamos un sacerdocio jerárquico. Quiere decir, en una pirámide, y decimos, bueno, el sacerdote está aquí y los demás son laicos. O tenemos aquí al pastor y tenemos aquí a los laicos. El pastor es el más importante de todos. Y tenemos aquí los líderes, los que son un poquito inferior al pastor. Eso no existe en la Biblia. Quiero decirle, la función de la iglesia no depende del pastor o de sus líderes, sino de sus sacerdotes. Ustedes que son creyentes. Ahora, quiero explicarles, sin embargo, esto no elimina el hecho que hay líderes en la iglesia. Pero si está pescando, la idea es que no hay un orden de máximo en autoridad que dice yo soy superior a las personas que están aquí bajo mi liderato. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Miramos que no es así. Nosotros somos llamados, somos el sacerdocio de Dios, pero sin embargo Dios ha puesto en la iglesia líderes para que prepare la iglesia y llevar a cabo el ministerio de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice cuáles son esos líderes. Vea, escucha lo que dice. Y Él mismo, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles. No tenemos apóstoles en ese sentido hoy día, en el sentido del Nuevo Testamento, pero algunos lo califican ahí como los misioneros, porque esa palabra significa enviados. Tenemos apóstoles, a otros profetas, son personas que predican la palabra de Dios, enseñan la verdad de Dios, a evangelistas, a otros pastores y maestros, y algunos consideran pastores y maestros una sola palabra en el original, pastores, maestros. Pero ahí están, esos son los que Dios ha puesto, son dones dados a la iglesia. Pero ve el propósito que dice, por el cual Dios puso a ellos en la iglesia. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia.
para la obra del ministerio. No, para llevar a cabo el servicio de Dios, el ministerio. ¿Ellos qué hacen? Preparan para que ellos hagan la obra de Dios. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito es edificar al cuerpo de Cristo. ¿Sí ve eso? La responsabilidad realmente es de la iglesia llevar a cabo la obra del ministerio. No elimina a estos líderes que están ahí para equipar al pueblo de Dios y llevar a cabo el ministerio de Dios. Estas posiciones no quiere decir que son, aquí está la élite y aquí están los miembros. No, ese es el propósito, es capacitar a toda la iglesia a llevar a cabo el servicio o el ministerio del Señor, al cual todos nosotros hemos sido llamados. Vea lo que escribe un pastor acerca de esta enseñanza. Dice, una comprensión correcta del sacerdocio de los creyentes traza un camino medio entre el individualismo que conduce a la arrogancia y el autoritarismo de la comunidad que conduce al trato del individuo como un títere. ¿Sí? Esta enseñanza balancea las cosas. No tenemos a alguien que lo hace todo, que es un líder que hace todo, pero tampoco tenemos la arrogancia aquí de una comunidad que no considera valioso al individuo. Todos los miembros de la iglesia tenemos ese rol activo en el servicio unos a otros. En el servicio de nuestra comunidad somos responsables igualmente y de llevar el mensaje a Cristo a las personas que no le conocen. Nosotros todos tenemos ese llamado. Tenemos también ese llamado de edificarnos unos a otros, como hemos hablado en 1 de Tesalonicenses. Eso lo hacemos a través del discipulado y estamos velando hasta la venida de Cristo, es lo que hemos aprendido en este libro. Pero aparte de esto, debemos vivir en una comunidad de fe, y aquí Pablo lo especifica. Como comunidad de fe debemos de reconocer, honrar y de valorar en gran estima a los líderes, versículos 12 y 13. Y segundo, también nos dice que como iglesia debemos corregirnos unos a otros, especialmente ciertos creyentes que vamos a ver en esta mañana. Pero ese es el deber de todos nosotros. Deber como iglesia, lo que vamos a ver esta mañana es deber nuestro, de todos, no solamente de una persona. Y también finalmente termina Pablo en el versículo 15 diciéndonos cómo debemos de hacer el bien en general con todos. Así es que vamos a hablar de eso esta mañana. Primero, la iglesia debe de honrar y respetar a sus líderes que les sirven, versículos 12 y 13. ¿Cómo lo hace la iglesia? Mostrando una actitud de honor y respeto. Vea lo que dice Pablo, os rogamos, hermanos, podía haber mandado, pero simplemente les ruega, así como lo hizo en el capítulo 4, el versículo, al comienzo de ese capítulo les dice, les ruego. Podía usar su autoridad, podía mandar, pero con la relación que él tiene con ellos, les dice que lo hagan, pero está rogándoles. Ahora, sin duda, Pablo está asumiendo que ellos van a hacerlo, no tenía ninguna duda, pero es para todos, es para los hermanos en Cristo. Esta es la obligación que ustedes tienen, les dice Pablo. ¿Qué les pide Pablo? Honren y respeten a sus líderes que les sirven. Es posible que Pablo, como lo hacía en las iglesias que él fundaba, él establecía líderes. Es posible que los líderes que habían en Tesalónica, él los había establecido, había dejado en la iglesia para dirigir la iglesia. Y él les está diciendo, les ruego que reconozcan a esos líderes, que les den el honor y el respeto que ellos merecen. Vean por qué, versículo 13. Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Darles honor, ¿por qué? Dice, reconocerles. Esa es la palabra ahí. Reconocerles, darles a conocer en la iglesia, darles el honor que merecen. La actitud que merecen, dice Pablo, es una actitud de honor y respeto. ¿Cómo se demuestra ese honor y ese respeto? Lo primero es reconocer la posición que Dios les ha dado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Reconozcan la posición que Dios les ha dado. Segundo, sométanse al liderato de ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo. E implica que van a aceptar lo que ellos han sido llamados por el Señor para dirigir la iglesia. Pablo les dice, reconozcan a esos líderes de esta manera, reconociendo que ellos son llamados de Dios y además que ellos están ayudándoles a ustedes en el ministerio. Pero en segundo lugar, vea cómo es que Pablo dice también que el trabajo de ellos es. Debido a su trabajo, dice, trabajan entre vosotros. Esa palabra trabaja quiere decir que trabajan tan duramente hasta agotarse. No son los capataces, son los que trabajan, servidores.
no es los que mandan a la gente y controlan a la gente. No, esos son los que sirven, los que trabajan arduamente. Es muy posible que estos líderes en Tesalónica eran líderes bivocacionales, trabajaban afuera duramente y a la vez estaban dirigiendo la iglesia. Quiero decir, el trabajo pastoral es bastante agotador. Y la razón es porque envuelve gente y la gente agota, ¿cierto? El trabajo pastoral es agotador, pero envuelve también varias facetas. Envuelve la enseñanza de las personas, envuelve el pastoreo de las personas, envuelve también la amonestación espiritual de la que Pablo habla más adelante. Requiere también diligencia, requiere esfuerzo, requiere paciencia. Este trabajo de ayudar a la iglesia a vivir para el Señor es difícil, no es fácil. A menudo hay que llevar todo tipo de carga que las personas llevan. Así es, cuando una persona dice, yo quiero ser líder, yo quiero ser pastor, yo quiero ser cualquiera de lo que usted quiera llamarle aquí como líder en la iglesia, quiero decirle que ese trabajo es difícil, es arduo, es agotante. Y Pablo dice que aunque es bueno hay que reconocer eso. Pero vea también que dice Pablo, la primera función de ellos es trabajan, sirven espiritualmente. Segundo dice, os presiden en el Señor. La segunda cosa que ellos hacen es liderar. Note que dice en el Señor. Es importante eso. Esto no es una compañía, es la iglesia del Señor. Os lideran en el Señor. El Señor les ha dado esto para que ellos lo hagan, liderar a la iglesia. El Señor es el que da la dirección al líder para guiar a la iglesia. No es él el que decide lo que va a hacer, el pastor o los líderes. Ellos no dirigen a su manera, sino a la manera del Señor. Ellos lideran en los aspectos espirituales, es obvio. Lideran a la iglesia, como les he dicho, pastoreando. Vuelve a dirigir por el camino del Señor y cuidar a las personas y protegerles espiritualmente. Este trabajo no es fácil, ya que hay todo tipo de personas en la iglesia, así es que liderar a la iglesia no es fácil. Dice, os presiden el Señor, segundo rol de los líderes. Tercero, vea lo que dice, y os amonestan. No solamente sirven al Señor en el ministerio, dicen dirigen, pero en tercer lugar dice, os amonestan. El rol de los líderes es amonestar. Esa palabra amonestar significa poner en mente. La idea es que el líder pone en la mente de otros lo que está haciendo mal y deben corregir. Eso es lo que hace. Esto tampoco es fácil. ¿Pero sabe por qué no es fácil? Porque hay mucha gente que no le gusta que la corrijan. Esto también no es fácil. A las personas no les gusta esto. Ese es el rol del líder. No solo deben corregir cuando alguien hace algo malo que no es de acuerdo a la palabra del Señor, sino también hay que advertir del peligro que viene. Deben de dar sabio consejo. Recuerdo a una joven que vino a verme hace mucho ya a la oficina. Estábamos tratando de ayudarle por su falta de crecimiento espiritual. Y nosotros sabíamos que no estaba siguiendo lo que el Señor manda. Y ella me dijo que nadie debía meterse en su vida. Bueno, obviamente, nadie también implicaba mi persona. Entonces tuve que mostrarle, bueno, un momento. La palabra de Dios dice que este es mi rol como pastor, es guiarte a ti en el camino del Señor. Y lo aceptó por esa conversación. No fue muy buena, que digamos. Fue muy irrespetuosa. Se defendió y hasta atacó mi vida personal. Bueno, hasta la fecha esa joven tiene problemas en su vida y no anda fiel al Señor. Pero parte de mi rol es amonestar a las personas. Y eso no es fácil. Eso no es fácil hacerlo. Esta semana Pastor Luis también decía, yo tengo algo que hacer de amonestar a un hermano también. Y eso no es fácil porque el tema que él tenía que amonestar era muy delicado. Y eso está, eso es como todos dijimos, eso está difícil. Sí, amonestar, ese es el trabajo. ¿Sabe? Leí en un artículo esta semana también que las parejas evangélicas o cristianas, como quiera llamarle, de menos de 40 años, están viviendo juntas más a menudo. Parejas que están interesadas en tener una relación, están viviendo juntas. Pero lo que me llamó la atención es que el artículo decía que los pastores no sabían qué hacer.
Algunos decidieron dejar de hacer ceremonias en la iglesia por eso. Me dejó eso un poco sorprendido. No saben qué hacer. Hay que corregirles con la verdad de Dios, hay que amonestarles. En el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, Pablo, ¿qué dijo? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice, ¿qué cosa? Que eviten la inmoralidad. Ahora, el artículo es bastante amplio y habla de las razones por qué lo hacen, por qué se viven juntos, etc. Pero el llamado del líder cristiano es amonestar a estas personas y decirles, no, eso no es bíblico, eso no es la voluntad de Dios. Pero ven, estamos viviendo en una cultura donde no es fácil hacerlo, porque hay una cultura que está diciendo esto está bien. Y es más, en ese artículo decía que estos creyentes están diciendo que esto está bien. El rol del líder es servir al Señor, es liderar, pero es también amonestar. Pablo dice que nosotros debemos reconocer a esos líderes. Usted sabe que en nuestra iglesia tenemos bastantes líderes, no solamente los pastores de cada ubicación, tenemos pastores en otras áreas, todos rendimos cuenta a alguien y además tenemos un grupo de más de 30 ancianos que realmente son los líderes de la iglesia a los cuales nosotros nos sometemos. Así es que usted no puede identificar a un pastor y decir que él manda. Hay un liderato plural, pluralidad de líderes que están dirigiendo la iglesia. Ellos merecen el honor y el respeto. Cada uno de ellos necesitamos someternos porque ellos hacen ese trabajo. Vea lo que dice Pablo en versículo 13. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pablo dice, no solo hay que reconocerles, darles el respeto que merecen por el trabajo que ellos hacen, sino también hay que tener gran estima y amor hacia ellos. Esto quiere decir que la iglesia les da el valor que merecen debido a su trabajo que llevan a cabo en la iglesia. Lo hacen sí reconociendo su trabajo, porque es de mucho valor, es para el Señor, y Dios les ha dado ese trabajo, pero también hay que darles el valor porque están ayudando en la vida espiritual de cada una de las personas que son parte de la iglesia. Ese trabajo es de supremo valor porque estamos guiando a las personas a Cristo. Y también dice Pablo que la iglesia debe estimarles con amor debido a su trabajo. La iglesia debe amar a sus líderes que les sirven. Y este amor se demuestra tanto en las actitudes que demostramos hacia ellos como las acciones a ellos. ¿Sabe? Muy a menudo nosotros nos reunimos con el pastor que es el pastor titular de nuestra iglesia como grupo y quiero decirle, cuando el pastor nos menciona algo que quiere que la iglesia haga o quiere que hagamos, todo el mundo está muy atento, todo el mundo, cuando él lo dice, él no dice yo les mando, pero lo dice, se entiende que eso es lo que quiere que hagamos. ¿Sabe qué hacemos? Eso. Nadie dice yo no quiero hacer eso, porque sabemos que Dios lo ha designado a él para ser el líder de nuestra iglesia. Y ese amor se muestra con esa actitud, además se muestra con nuestras acciones. Debe ser una de aceptación y recibimiento hacia ellos. El amor se demuestra siendo intencional en el trato también con ellos. Aprecio mucho la semana pasada que yo tenía un deseo y yo dije yo quiero arepas para nuestra reunión y Elena, que según entiendo no es la que hace las arepas en casa. Dice, yo no me gusta hacer arepas, yo nunca las hago, pero ella llevó todo y estaba ya, hizo arepas. Eso me hace sentir bien, de que con intencionalidad quiso mostrar amor. Henry hizo la mayoría de ellas, pero y nos dimos cuenta que sabe el hombre. Entonces ya lo podemos contratar a él, cualquiera de ustedes que quiera arepas, ya sabe que Henry las sabe hacer. Pero ese es el tipo que estamos hablando, ese tipo de que uno intencionalmente quiere valorar a la otra persona y darle ese amor. Y ustedes lo han mostrado a menudo con nosotros, conmigo y con mi esposa. Pero ese es el tipo de amor que debemos demostrar. Ahora, cuando hay ese tipo de amor, el trabajo pastoral, aún de amonestar, se hace más fácil, ¿sí? Porque existe ese amor. Una iglesia que no ama a sus líderes, que son fieles al llamado de Dios, no están honrando al Señor. Ustedes lo saben eso, que les ha llamado. Y quiero darles a ustedes ese reconocimiento, que ustedes aman a los líderes, muestran con ese amor
Y lo muestran no solamente a nosotros, lo muestran a las personas que vienen a la iglesia. Eso nos lo dicen seguido a nosotros, que eso les ha gustado de nuestra iglesia. Y sabemos que eso es lo que el Señor nos manda. Como todos ustedes saben, siempre va a haber personas que van a venir a la iglesia con una actitud diferente. Una actitud de que equivocada, tanto hacia, quizás a veces por las experiencias que han tenido afuera en otra iglesia, vienen con una actitud equivocada hacia los líderes y aún hacia ustedes, se enfocan ellos en sí mismos, en lo que ellos quieren hacer, y a menudo van a tratar de causar daño a la iglesia, van a tratar de causar división en la iglesia, van a tratar de no ayudar y edificar a la iglesia. Y quiero decirle, muchos dirán, no, yo lo hago por la iglesia. No, no lo haces por la iglesia. Cuando estás tratando de destruir la obra de Dios, cuando estás faltando el respeto a esos líderes que Dios ha puesto ahí, algo está mal en tu vida. Entonces, Dios nos manda a nosotros que debemos de dar esa estima, ese valor a nuestros líderes. Pablo dice, hagan eso. Vea el versículo 13 también. No solamente hay que darles ese reconocimiento como líderes, pero segundo dice que mantengamos una relación pacífica. Tener paz entre vosotros. Eso es lo que Pablo quiere. Quiere que los líderes se esfuercen también en tener paz con la iglesia y la iglesia tenga paz con sus líderes. Aquí hay una cita de uno de los pastores del siglo pasado, muy popular, fue él y todavía sigue siéndolo. Pero alguien le escribió una carta a él diciéndole que estaba teniendo problemas con un diácono de la iglesia. Y esto le escribió a un líder, le dijo esto: soporta, sé paciente. Desistir es derrota. Pelea al diablo y ama al diácono. Ámalo hasta que sea adorable. Como líderes, eso es lo que tenemos que hacer, amar a estas personas, luchar por la paz, igual como iglesia. La iglesia tiene que mostrar ese honor, respeto, estimar a sus líderes para que haya paz. Para mantener esa paz, la idea es de mantener la paz, pero también la iglesia debe de esforzarse en mantener esa paz que existe ya en la iglesia. ¿Sí? Es el llamado nuestro como iglesia aquí. La idea es, nosotros aquí tenemos que mantener la paz, seguirlo. Esa es la voluntad del Señor. Cualquier cosa que quiera derribar esa paz, nosotros no lo recibimos. ¿Y está claro? Pablo dice que nosotros debemos de honrar a los líderes. Pero vea, hay más todavía que tenemos que hacer como iglesia. En segundo lugar, Pablo dice que debemos corregir a los miembros y ayudar a los que lo necesitan. Versículo 14. También os rogamos, hermanos. Pablo dice, ahora quiero rogarle otra cosa más a ustedes, iglesia. Quiero que usted se incluya ahí. Usted es creyente, usted es parte de esta iglesia. Usted tiene que decir, soy yo. No solamente tengo que honrar a los líderes, pero también debo de hacer esto que Pablo dice. Lo rogamos, hermano. Pablo les insta a la iglesia, como lo ha hecho anteriormente, hacia el trato de los líderes. De la misma manera está pidiendo que ellos ayuden a tres tipos de personas, tres tipos de creyentes que existen en la iglesia. Primer tipo de creyentes, hablamos de lo que Pablo estaba observando que era muy común. No estamos categorizando a nadie, pero esto es muy común. Primero de ellos dice que amonestéis a los ociosos. Pablo dice que deben de amonestar a los desordenados. Esa es la palabra ahí, desordenados. Yo le he puesto las dos palabras, desordenados, ociosos. Esas personas son las que dice está fuera de orden, esa es la idea de la palabra. Y era una palabra militar. El militar le mandaban a hacer algo, esa persona decía, yo no quiero hacerlo. Fuera de orden, no está haciendo lo que debería hacer. No cumplían sus obligaciones. Y Pablo está diciendo, esas personas que no cumplen con sus obligaciones, deben ustedes de corregirlas. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, hemos mirado en 1 Tesalonicenses que habían personas que estaban dependiendo de otros y no estaban trabajando. Y parte es eso. Pablo está diciendo, esas personas que no están trabajando, que están ociosos, están viviendo vidas desordenadas, ustedes deben de amonestarles, corregirles, decirles que está mal eso. ¿Quiénes serán esas personas hoy día? Ese tipo de personas. Bueno, hay muchas personas hoy día. Hay creyentes que están en esa condición, que no están trabajando, no están produciendo. O que también algunos de ellos están dependiendo de otras personas, están dependiendo del gobierno. Pablo dice, no, amonesten a ellos. También hay que amonestar a aquellos que
a menudo pierden su trabajo. Y cada vez que uno les pregunta, ¿qué pasó en tu trabajo? No, es que fulano y sutano hubiera visto. No fue su culpa. Y luego otra vez dice, ¿y qué pasó en un trabajo anterior? Lo mismo, es que sabe que no, y pasó esto y esto. Cada vez que usted le pregunta fue la culpa de alguien más. Y uno como creyente empieza a decir, un momento, algo está mal aquí. ¿Cierto? No puede ser que todas las compañías son tan malas. La gente está mala. Debemos de amonestar. Ahora, eso es difícil, le digo, pero Dios nos manda a amonestarnos. Si hay personas ociosas que no están haciendo la obra, están trabajando, no están haciendo lo que Dios les ha mandado, tenemos que corregirles. Tenemos que corregirles. ¿Escuchó eso? Porque a veces piensan que yo tengo que hacerlo todo el tiempo. No, eso es para nosotros como iglesia. Para usted, para mí. Usted tiene que acercarle y decirle, obviamente, esto no se va a acercar. Oye, tú, quiero decirte algo, el Señor me ordena decirte. Tampoco, a veces somos bien mal para eso. Si no sabe cómo acercarse a la persona, busque a alguien, busque consejo, cómo me acerco. Pero vea, la Biblia nos dice cómo tratarnos y es muy fácil. Piense, estoy asumiendo que tiene buena relación entre su familia, ¿ok? Que usted tiene hermanos y hermanas que se llevan bien y se hablan bien y se dicen la verdad en amor. Piense que es su hermano. ¿Por qué es su hermano? O es su hermano. Y acérquesele de esa manera y dígale lo que está pasando en su vida. La mayoría de las personas van a aceptar eso. Pero muchos de nosotros a veces nos sentimos como, yo no quiero hacerlo. No, pero ese es mandato para nosotros. Tenemos que amonestar a los ociosos. Vea el versículo 14 también. El segundo tipo de persona dice que alentéis a los de poco ánimo. Eso es más fácil, ¿cierto? La palabra poco ánimo significa poco espíritu. Esos creyentes son los que son propensos a ser desanimados debido a las circunstancias, a los problemas de la vida. A menudo son los fatalistas que creen que ya todo terminó cuando pasa algo. Ellos dicen que son realistas, pero son fatalistas en su manera de ver las cosas. Son vulnerables, muchas veces les domina la ansiedad, la preocupación. Pablo dice a ellos, debemos ¿qué hacer? Animarles. Somos los porristas, ¿verdad? Animarles y decirle, vamos, adelante, no te desanimes. Ayer escuchábamos, ¿verdad? Que Wilmaris tiene una palabra que dices, ¿tú qué dices cuando alguien está, ya pasará, algo así? No me acuerdo, ¿qué es la palabra que decías a veces a las personas que te dicen, todo está pasando eso? Dice, ya pasará o algo, esto va a pasar. Pero esa palabra así tan sencilla muestra que ánimo, ¿cierto? No es decirle, oye, de verdad, tu vida está tremenda. Vamos, yo creo que no. Si dos fatalistas se ponen juntos, no, por favor, eviten eso. Pero hay personas en nuestra iglesia que están dando ánimo constantemente, pero es el rol de todos nosotros, animar. Aquellas personas que están necesitando ese ánimo, que están sufriendo de alguna debilidad emocional, necesitamos darle esa ayuda. Y vean versículo 14, dice también ese tercer tipo de persona, que sostengáis a los débiles. ¿Quiénes son esos débiles? Bueno, esos débiles pueden ser personas, son personas que no tienen madurez espiritual suficiente para hacer frente a las cosas de la vida espiritual. Muchas veces es por esa falta de crecimiento que tienen esa falta de fe. Y muchas veces las personas tienen preguntas de muchas cosas de la vida, están dudando ciertas cosas, a menudo son nuevos creyentes, pero también son a veces personas que ya han sido creyentes por mucho tiempo, pero no han crecido espiritualmente. Algunos de ellos han seguido enseñanzas equivocadas y a menudo caen en esas mismas faltas vez tras vez porque no tienen esa madurez espiritual. La idea de estas personas, de ayudar a estas personas, es ¿qué hacer qué? Sostener, ¿cierto? Ahora, ¿qué es esa palabra sostener? La idea de esa palabra es, ¿qué pasa cuando usted se quiebra un hueso o cuando se tuerce ahí el pie y no puede caminar bien? ¿Qué es lo que hace generalmente? Le pone un apoyo, ¿cierto? Ya le ponen un palito, una bota, no sé qué. Ese sirve para ¿qué? Fortalecer su pie, ¿verdad? Fortalecer su mano. Hasta que ya recobra la fuerza, puede hacerlo solo, entonces usted puede soltar eso. La idea aquí es que esta persona débil, nosotros debemos de ¿qué hacer? Venir al lado y sostenerlo, ¿verdad? Y hay que llevarlo, hay que cargarlo, hay que instruirlo, hay que ayudarle a
establecerse, afirmarse y después soltarlo, ¿verdad? No soltarlo antes tampoco, porque eso también es peligroso. Entonces, Pablo dice, debemos de sostener a esas personas, reforzar a esas personas. Versículo 14 dice Pablo, que seáis pacientes para con todos. Pablo dice, ok, vamos a hacer esto con esos 3 tipos de personas, pero la realidad Pablo está diciendo, queremos ser pacientes con todos. Incluye a estas personas, pero también a todo el mundo en la iglesia. Y sabemos que esa es la manera de mostrar amor. En 1 Corintios Pablo dice, el amor es paciente, sin importar la condición espiritual de la persona. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿qué? Paciencia. Tengan paciencia con todos. Estamos en el proceso de madurez espiritual. Todos necesitamos esa paciencia. Esa paciencia no viene de nuestros esfuerzos, viene a través del Espíritu Santo, ¿verdad? De otra manera, quiero decirle, si usted trata de ser paciente con sus esfuerzos, no va a terminar bien la cosa, porque hay gente que necesita mucha paciencia y no es fácil. Pablo dice que debemos de honrar a los líderes, como iglesia también debemos de corregir a este tipo de creyentes que hay en la iglesia, amonestarles y ayudarles también. Y Pablo termina esta sección diciendo a la iglesia que debe de procurar de hacer el bien a todos. Versículo 15. Vea lo que dice, mirad que ninguno pague mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hay 2 conceptos que miramos aquí en este versículo. Primero, Pablo dice, no se venguen. ¿Sí? Dice, mirad que ninguno pague mal por mal. La reacción más natural cuando alguien nos agrede es que reaccionar y responder, ¿verdad? Darle el codazo o dar lo que sea, es retaliar, ¿verdad? No, es retribuir. Ya me están apuntando, dijo esta palabra mal. Represalias, eso quería decir. Ya la apuntó Carla, lo siento. Yo pensé que hoy no iba a cometer esa falta, decir una palabra inventada. Tomar represalia o vengarse. Queremos tomar la justicia en nuestras propias manos. Pablo dice, mirad. ¿Sabe qué es esa palabra? Mirad, tengan cuidado que ninguno de ustedes, ninguno en la iglesia que haga, se vengue cuando alguien le hace mal. Esa enseñanza no es nueva, ¿cierto? Tenemos todo el sermón del monte que el Señor Jesús enseñó acerca de no vengarnos. En Mateo 5, 38, 48, Él nos dice ampliamente, y nos dice claramente también, no se venguen, no paguen mal por mal. Es más, el Señor dice, déjense dañar antes que dañar a otro. ¿Verdad? Y muchas veces yo le he dicho a las personas que a veces dicen, no, yo no quiero compartir con nadie porque a veces me hieren, me ofenden. Y digo, no, exponte más. Y diles, aquí estoy, dame más. ¿Sabe por qué? Porque tu vida debe estar expuesta a demostrarles que si ellos te hieren, no vas a responder de la misma manera. No vas a vengarte de ellos. Eso no es tu deber, ese no es tu rol. Es el rol del Señor. Y el Señor lo enseña en Mateo 5. Nos dijo que esa es la manera del creyente, no es venganza, es amar a nuestros enemigos. Y eso es radical. Y quiero decirle que ese tipo de venganza no tiene que ser una gran cosa. Eso sucede en el matrimonio también. ¿No sabían? Sí, verdad, lo sabían. Y lo hacemos muy sutilmente. Me voy a vengar, pero lo hacemos muy sutilmente. Venganzas pequeñas, venganzas grandes, es contrario a lo que el Señor nos enseñó. En Romanos 12, 17 a 21, Pablo también nos dice lo siguiente. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Vea lo que dice. Sino dejad lugar a la ira de Dios. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Venganza no es nuestra, es de Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas, carbón de fuego amontonará sobre su cabeza. En pocas palabras, Dios va a encargarse de juzgar a esta persona porque tú estás haciéndole bien y esta persona todavía sigue haciendo el mal. Y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí eso? Esa es la vida cristiana, esa es la vida cristiana que Dios nos ha mandado a vivir. Eso es radical, cuando el creyente hace eso es radical, eso no es normal. La cultura nuestra no enseña eso, es lo opuesto. Y Pablo dice, ustedes en general como iglesia deben no vengarse. Entre nosotros no debe existir eso, afuera no debe existir eso. En segundo lugar, Pablo dice, versículo 15, antes, en vez de eso, seguid lo bueno unos para con otros. Hagan lo bueno unos con otros. No debemos vengarnos, sino hacer lo bueno a favor de las personas que nos hacen daño. Dice unos para con otros, como iglesia, y dice también para con todos, es que incluye a todos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Ustedes han escuchado sin duda la frase siguiente: practica actos arbitrarios o al azar de bondad. ¿Han escuchado, verdad? Practice random acts of kindness. ¿Lo han escuchado? Practica actos arbitrarios o al azar de bondad. Parece fabuloso esa frase, pero la verdad es que eso no lo enseña la Biblia. No enseña a hacer actos arbitrarios bondadosos. Enseña que debemos de hacer actos intencionales de bondad. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Actos que a menudo envuelven sacrificio, envuelve misericordia, envuelve compasión, envuelve bondad. Hay todo un sermón que hace mucho tiempo que enseñé sobre esto, porque esa es la idea que está diciendo Pablo. Hagan el bien, y el bien envuelve más que hacer actos arbitrarios. Deben de ser actos intencionales que envuelven el sacrificio, la misericordia, la compasión. Terminamos con algunas preguntas esta mañana. Puede cerrar sus ojos y escuchar estas preguntas. Yo quiero que usted las piense, pero a la vez que refleje en su vida esto. Esto es lo que manda el Señor a nosotros hoy día. Primero, y esta pregunta, obviamente cada pregunta tiene múltiples preguntas para hacernos reflexionar. ¿Estás honrando y respetando a los líderes que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cómo puedes hacerlo mejor? ¿Cómo les muestras amor? ¿Recibes con buena actitud sus amonestaciones? ¿Cómo estás ayudando a mantener la paz en la iglesia? Segundo, ¿cómo estás amonestando a los que viven desordenados o son perezosos? ¿Cómo estás animando a los desanimados? ¿Cómo estás sosteniendo a los débiles en la fe? O quizás eres tú una de estos tres tipos de creyente. Si tú eres uno de ellos, busca ayuda. Número 3. ¿Cómo respondes ante los que te ofenden? ¿Estás pagando mal por mal? ¿Estás mostrando bondad hacia todos? Espero que puedas reflexionar en tu vida y quizás escribir algo después acerca de lo que Dios te está llamando y nos está llamando a todos a hacer. Señor, gracias en esta mañana por la verdad tuya. Gracias por una verdad bastante práctica, pero a la vez muy retadora. Sabemos que como iglesia somos tu iglesia y queremos seguir lo que nos has mandado. Y esta mañana rogamos que esto que hemos aprendido esta mañana sea algo que llevemos a la práctica. Es tu iglesia, te pertenece a ti, queremos seguir haciendo tu voluntad, queremos seguir honrando a los líderes que tú nos has dado en esta iglesia, queremos a la misma vez, Señor, ser personas que mostramos ese respeto y ese honor y recibimos también la corrección cuando la necesitamos. Igual manera, Señor, queremos apoyar a aquellos que necesitan tu ayuda en esta iglesia, personas que están ociosas, Señora, personas que están débiles en la fe, personas que están desanimadas, queremos darles ese ánimo. Permite que en esta mañana podamos hacerlo al salir de aquí, que podamos dedicar tiempo para conocer más de las necesidades nuestras
y dar ese ánimo a las personas. Permite también que guardemos la paz que nos has dado como iglesia y permite, Señor, que también seamos personas que nunca nos venguemos de otros, sino hagamos el bien a todos, como tú nos enseñaste claramente en tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.